Gracias por este espacio. Gracias. Vamos a estar hablando un poquitico. Vamos a tratar de resolver ese tema, ¿cierto? Pues trataremos de darle respuesta. Un tema tan controversial como el tema de la Brit Milá. Para algunos, ya el tema de la circuncisión de la carne pasó. Para algunos, lo importante es la circuncisión del corazón. Para algunos, la circuncisión es fundamental en la vida de una persona. Hay diferentes posiciones. Bueno, listo. Voy a presentar o vamos a empezar todo eh, desde el principio, y es cuando empezó el tema de la circuncisión. Les pongo aquí la presentación. Dice Génesis capítulo 17, verso 10 y verso 11. El Eterno le dijo a Abraham: a través de todos los tiempos, tú y tus descendientes deberán obedecer este pacto. Todos los varones que hayan en tu pueblo deberán ser circuncidados. A cada varón le cortarán la carne de su prepucio. Esta será la señal de que tú y ellos aceptan mi pacto. ¿Ok? Usted lo puede corroborar en su Biblia, en sus diferentes versiones. Básicamente, lo que el Eterno está diciendo ahí es que hay un pacto entre el Eterno y su pueblo. El que establece el pacto es el Eterno. O sea, el pacto lo hizo Él. Y Él invita a su pueblo a ser parte de este pacto. O sea, las condiciones las pone Hashem, las pone el Eterno. Simplemente su pueblo dicen o aceptan o no aceptan. No es un pacto bilateral, es un pacto unilateral. Él establece las condiciones y Él es el Señor, y nosotros como vasallos nos sometemos a ese pacto. ¿Ok? Él no nos obliga. Él dice: pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Yo te recomiendo que escojas la vida, ¿cierto? Para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Pero no te obligo, no te oprimo, ¿sí? No te coacciono, no te manipulo, porque lo que Él espera siempre de uno como ser humano, como alma, como un ser espiritual, es eh, obediencia voluntaria. Podemos decir también que Él espera un amor fiel, que le amemos y le seamos fieles a Él, pero que sea algo que nace de nosotros, no porque se nos obliga o se nos impone, porque nosotros decidimos obedecerle, decidimos amarle, decidimos serle fiel a Él. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia de Abraham. En Génesis capítulo 12, perdón, verso 1 al 4, vemos la historia del patriarca. Dice capítulo 12, desde el verso 1 en adelante. Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Así que tenerlo en cuenta. 75 años cuando él toma sus cosas y sale de Harán, sale de Mesopotamia. Ahora, capítulo 16, verso 15. Dice, no, capítulo 16, verso 16, perdón. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a Ismael. Vamos al verso 3. A los 10 años de que Abraham había habitado en la tierra de Canaán, Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y se la dio por mujer
Abraham, su marido. Pastor, tranquilo, yo voy a ir poniendo y quitando la presentación. Listo, en algún momento la pondré, en algunos momentos la quitaré. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que dice, en el verso 3 dice, a los 10 años de que Abraham había habitado, o sea, a los 85 años, a los 75 sale de Harán y en su momento llegó a Canaán. 10 años después, cuando él aterriza, o sea, a los 85 años, Sarai le entrega a su sierva egipcia y la vuelve concubina. Recuerden que una concubina no es una amante o una moza. Una concubina es una esposa, pero de un rango inferior. Después se mirará eso. La toma como concubina y tiene un hijo. Bueno, tienen intimidad, copulan y al año, o sea, a los 86 años, Abraham tiene a Ismael en sus manos. Listo. Entonces ya vamos 75, 85 años, 86 años. ¿En qué momento hizo el Eterno pacto con Abraham? Antes de que naciera Ismael. Cuando Ismael nace, ya Abraham había hecho, o más bien, el Eterno había hecho pacto con Abraham, que es el pacto de las mitades. Listo. Dice capítulo 15 de Génesis en el verso 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Hizo un pacto. Antes de Ismael, o cuando Ismael ya vino a este mundo, ya el Eterno había hecho pacto con Abraham. O sea que digamos que a los 85, 84 años, yo pensaría que eso fue muy cerca, porque capítulo 15, pacto. Capítulo 16, Sarai, le entrega a Abraham a su sierva como un acto de desesperación, porque ella sabía que el Eterno le había prometido a Abraham una descendencia, y ella de pronto en su frustración, en su humanidad, decía, yo no le puedo dar un hijo, entonces le voy a dar un recurso. Normalmente en la cultura semita, en la cultura bíblica, cuando una mujer no podía dar a luz, se utilizaba el recurso de darle una concubina, la esposa le daba una concubina al esposo con el único objetivo de dar descendencia. Entonces, posiblemente una vez él hace pacto con el Eterno, entonces Sarai dijo, no, si el Eterno le prometió, entonces vamos a darle el recurso a Abraham, que es una concubina, para que tenga ese descendiente que el Eterno le prometió. Entonces, posiblemente el Eterno entró en pacto con Abraham a los 84, 85 años, ¿cierto? Diría yo, ¿cierto? Aquí esto es una conjetura, no podemos ser concluyentes, pero más o menos uno pensaría por la narrativa que se presenta acá, ¿ok? Y en Génesis 17, del verso 1 en adelante, vamos a ver otra parte, y es ¿cuál? La Brit Milá, o sea, Génesis 15 nos presenta un pacto, pero no nos presenta circuncisión por ninguna parte, pero sí nos presenta un pacto. Y no hay circuncisión. Y estamos hablando de 85, 84 años que tenía Abraham. Génesis 17 nos dice qué edad tenía él. Dice, verso 1, Abraham tenía 99 años de edad. O sea que habían pasado unos 14, 13 años aproximadamente, cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Ani, el Shaddai, el todo suficiente. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Abraham se postró entonces sobre su rostro y Dios habló con él y le dijo, y usted puede seguir toda la narrativa, yo me voy hasta acá, hasta el verso 10 por cuestiones de tiempo. Verso 10. Este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán. Es decir, tú y tu descendencia
todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne del prepucio como señal de pacto entre nosotros. O sea que Abraham, el Eterno entra en pacto con Abraham, 84, 85 años de edad. 14, 13 años después, viene que la señal de un pacto que ya se había establecido. Vuelvo y les leo el verso 11. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto. Yo estoy en pacto con mi esposa de matrimonio y ella y yo tenemos una señal, una argolla. Yo la tengo aquí puestecita. Esto es una señal. Si yo me quito la argolla, ¿soy un hombre soltero? No, yo sigo estando en un pacto de matrimonio con mi esposa, pero llevo y porto una señal que para mí tiene un valor incalculable. Estamos viendo que es el mismo formato, la misma esencia. Ahora, vamos a entender un poquito todo este tema del por qué, entonces, cortar. ¿Cuál es la razón de hacer un corte? Si ya Abraham llevaba 14 años sin el corte de la Brit Milá, ¿por qué el Eterno pide esto? ¿Cuál es la razón del cortar? Hay que entender eso, que es un simple acto, pero que tiene un significado espiritual inmenso. Génesis 15, del 9 al 12, dice, el Señor le dijo, traeré una becerra, el Señor le dijo a Abraham, tráete una becerra, una cabra y un carnero, todos de 3 años. Tráeme también una tórtola y un palomino. Abraham tomó todos estos animales y los partió por la mitad y puso las mitades una frente a la otra, pero no partió las aves. Bajaban las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Pero al caer el sol, el sueño venció a Abraham y le sobrevino el temor de una gran oscuridad. Entonces el Señor le dijo, voy a parar ahí. Del verso 9 al verso 12 tenemos una representación de Génesis capítulo 1. ¿Y cómo? ¿Cómo llega a esa conclusión? ¿Cómo me va a resumir Génesis capítulo 1 en prácticamente 4 versos? Primero, en el verso 10 dice, Abraham tomó estos animales y los partió por la mitad. Ahí la palabra partió, no sé cómo digan las de ustedes, ahí es batar, que tiene las mismas letras de Brit. Brit, corte. Tiene la Bet, la Resh y la Tab. Batar, Brit. Tiene las mismas letras. Y si usted lee la narrativa de Génesis 1, usted va a ver dos frases muy repetitivas. Y Dios dijo, Elohim dijo, y hay una segunda muy repetitiva, y separó Elohim. Usted va viendo que él va creando y él va separando, va cortando, va haciendo una separación. Entonces él tomó estos animales y los fue separando. Tenemos el mismo formato que Génesis. Él iba creando, separó la luz de las tinieblas. Separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Separó lo seco de lo húmedo. Separó el sol de la luna. Usted lo puede ver. Es muy frecuente esto. Y la palabra Brit representa cortar. Y ahí la palabra partir es batar. ¿Ok? ¿Qué significa Brit Milá? Significa pacto de corte o el pacto del corte. ¿Listo? En el verso 12 dice, y sobrevino el temor de una gran oscuridad. Ahí la palabra es Haseká.
y tiene la misma raíz de Josec, que es Génesis capítulo 1, verso 2. Verso 2 dice, la tierra está desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Ahí es Josec. Y es la misma raíz para la palabra Haseká, una gran oscuridad cubría. Entonces, está este lenguaje creacionista aquí en Génesis capítulo 15. Y se hizo la luz. ¿Y qué vemos aquí en Génesis 15, 17? Y sucedió que cuando el sol se puso, ya todo estaba oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego. Ahí la palabra es esh, perdón. Entonces, en medio de las tinieblas aparece un esh, fuego. Entonces, muchos expertos hablan de que Génesis es un pacto, ellos le llaman el pacto del fuego, el Brit Esh. Inclusive el Zohar dice que la creación fue concebida solo bajo los términos de un pacto, el pacto de la creación. Porque Bereshit, Ber, Esh, It, tenemos el Esh, que es fuego, y el Ber, tiene las mismas letras del Brit, pacto de fuego. Dentro de la palabra Bereshit está incluido la palabra pacto de fuego, que es en el principio. Bueno, ¿y qué tiene que todo esto con todo el tema de la circuncisión? El tema del cortar. Yo sé que es un poco denso. Ustedes pues pueden mirar este video en diferido y puede darle pausa y entender un poquito más el tema. ¿Qué quiero mostrarles a ustedes con esto? Que un pacto consiste en ser cortado de algo para ser unido a otra cosa. ¿Cómo empezó la historia de Abraham? El Eterno le dijo, tú te vas a cortar de Harán, de las deidades de Harán, del pensamiento de Harán, de la cultura de Harán, de todo lo que implica Mesopotamia para usted. Usted se va a cortar. Tan radical que le dijo, dejarás la casa de tu padre, tu parentela, y te vas a ir para la tierra que yo te mostraré. Todo eso tiene que ver con cortar. Usted va a desgajarse de, por eso nosotros somos ramas silvestres y somos cortadas de esa rama silvestre que está allá afuera y nosotros somos unidos o nosotros como ramas somos unidas a el buen olivo. Ese corte tiene una representación de pacto. Por eso él le dijo, cortarás, partirás. Y en medio de eso, en medio de ese camino, esa estela de sangre, pasó ese Ish, ese Brit Ish, ese pacto del fuego. Entonces, el corte, lo que es la Brit Milá, la circuncisión, ese corte es una representación de pacto. Espero estar siendo un poco claro con eso. Entonces les voy a traer algunos ejemplos de lo que significa esto. Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Así que circunciden, o sea, corten el prepucio de su corazón, del lev, y no sigan siendo obstinados. Leamos cuál es el contexto del por qué el Eterno le está pidiendo a los israelitas que corten el prepucio de su corazón. Eso es algo alegórico, porque el corazón no tiene prepucio, ¿cierto? Pero realmente ahí está, en el hebreo está la palabra cortar
el prepucio, pero estamos hablando, o sea, sabemos que no es algo literal, es algo alegórico. ¿Qué, ¿Cómo podemos entender el verso 16 cuando leemos verso 12 y 13 de Deuteronomio 10? Verso 12. Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Elohim pide de ti? Solamente que, primero, temas al Señor tu Elohim. Solamente, perdón, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te presento cumplir para que tengas prosperidad. Y eso lo podemos complementar con capítulo 11 verso 1. Amarás al Señor tu Elohim y todos los días cumplirás sus ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí el Eterno a Israel? Corte su corazón, corte todo aquello a lo que usted esté, a lo que usted ame, a lo que usted esté sometido, a lo que usted, a una deidad a la que usted le sirva. Corte, sepárese de y únase a mí en fidelidad, en amor. Ese es el contexto de la circuncisión que se está presentando aquí en Deuteronomio. Circuncidar el corazón, aquello que usted ama, que está en contravía a los mandamientos del Eterno. Usted tiene que cortarse de eso y adherirse a. Eso significa que usted está en pacto. ¿Ok? Otro texto. Jeremías 6:10 dice, ¿a quién tengo que hablar y amonestar para que oigan? Estamos hablando de un tema auditivo. ¿Ok? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa y no la aman. ¿Qué significa? Que el corazón, el oído incircunciso es algo literal. No. Lo que está insinuando aquí el profeta es que la palabra del Eterno, sus instrucciones, ellos no la aman. Y no amar la palabra de Dios es incumplirla, es no llevarla a cabo. Circuncide sus oídos, o sea, abra sus oídos y acepte el mensaje que el del cielo viene para usted. Eso es lo que el profeta les estaba queriendo decir. Corte el prepucio, corte aquello que lo llevó a usted a adherirse a otro Dios y no adorar al Dios de Israel, porque para usted las palabras de Dios son una cosa vergonzosa. Usted se avergüenza de eso. Usted no ama la Torá. Usted no quiere obedecer la Torá. Entonces, cuando le hablan, para usted es algo repugnante, es algo vergonzoso, algo que usted no quiere escuchar. Circunciden sus corazones, circunciden sus oídos. Ame, cumpla, esté en pacto, córtese, sepárese del paganismo, de la idolatría, de los dioses paganos, de las costumbres obtenidas de las naciones y adhiérase al único pacto, que es el pacto con el Dios de sus antepasados, el pacto de Abraham. Ahí empezó todo, el pacto con Abraham. Adhiérase a ese pacto, ¿ok? Entonces, Hechos capítulo 7, verso 51 nos muestra, nos revela y nos da un poquito más de luz con el tema de la circuncisión o incircuncisión. Ustedes que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Pedro sabe de qué estaba hablando y la audiencia sabe de qué estaba hablando porque ellos eran personas que sabían de qué se estaba hablando. Ustedes son duros de cerviz, son tercos, sus corazones y sus oídos realmente no se han cortado del mundo, del paganismo. Resisten siempre al espíritu de santidad. Como hicieron sus padres, así también lo hicieron ustedes. Es así. Es un tema de pacto. O sea, ustedes no están en pacto. Ustedes son tercos a las palabras. Ustedes no les son fiel al Eterno. Ustedes se han adherido a otras cosas, ¿cierto?
se han adherido a otras cosas y eso por consiguiente implica que ustedes se han alejado del Eterno. Circuncide su corazón, circuncide sus oídos. Sea sensible, acepte las palabras, vuelva a la fidelidad con el Eterno. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Primero, ¿qué estamos viendo? Lo primero que vemos es que es un asunto que empieza en el interior. Lo exterior no sirve de nada si primero adentro no hay un separar, un cortar, un alejarme de. El primer paso que tuvo que tomar Abraham es alejarse de Harán, sus deidades, su cultura, aún apartarse de su parentela, cortar todo lazo para adherirse y unirse a esta deidad que se le había aparecido a él. Entonces, Romanos capítulo 2. Pablo entendía esto perfectamente. Entonces Pablo, al entender esto, al saber que Abraham primero entró en pacto y después llevó la señal del pacto, Abraham, al entender que el tema del corte del Brit representa también un asunto de pacto y que el cortar representa alejarme de y acercarme o unirme al Eterno. Pablo sabía muy bien esto y por eso las palabras de él, ahora cuando la leamos, se vuelve algo más entendible. Romanos capítulo 2, verso 23 al 25 dice: tú que te sientes orgulloso de la Torá, deshonras a Dios quebrantando la Torá. Porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Elohim es blasfemado entre los paganos o entre la gente de las naciones. Verso 25. Es verdad que si obedeces la ley, la circuncisión es provechosa, pero si la desobedeces, será como si no estuvieras circuncidado. Verso 25, hacia hasta el 25. Aquel que lleva la señal del pacto, pero con su conducta no está en pacto, es considerado un incircunciso. El hecho de que usted lleve la circuncisión en la carne, pero su actuar refleja que usted en su corazón, adentro, en su interior, usted no se ha alejado. Su circuncisión no le sirve de nada. La circuncisión física no sirve de nada. Pero si usted está obedeciendo los mandamientos, usted está en obediencia a la Torah, entonces su circuncisión le es muy provechosa. Él no está aquí negando la circuncisión. Él lo que está poniendo es que primero hay que circuncidarse o estar en pacto en el interior. Eso es lo primero. Lo primero es estar en pacto con el Dios de Abraham. Eso es lo primero. Abraham primero entró en pacto y después llevó la señal del pacto. Lo primero es estar en pacto. No, lo primero es llevar la señal y después entrar en pacto. Usted primero, antes de casarse con una persona, usted la conoce y se enamora de ella. Y después entra en pacto con la persona. Y por consiguiente lleva una señal de pacto. Usted no primero se pone la argolla de matrimonio, después va y se casa y después se enamora. Eso no es así. Aquí lo que está planteando Pablo es que vamos a hacer unos pasos. Hay un proceso. El hecho de que usted lleve la señal del pacto no significa que está en pacto. Si usted no obedece la Torah, usted no está en pacto. Así esté circuncidado. Romanos 2:26. Por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, no le será considerado como si estuviera circuncidado. Si una persona no tiene la señal del pacto, pero esa persona está en obediencia al pacto, es considerado como si estuviera circuncidado. Eso es lo que está diciéndonos aquí Pablo. Me voy a quitar mi argollita. En este momento no estoy en pacto con mi esposa. Claro que sí. Sigo en pacto de fidelidad con ella. Sigo enamorado de ella.
pero no tengo la argolla. Pero es más conveniente ponerme la argolla porque llevo la señal de un pacto que tenemos ella y yo. Entonces, aquel que no lleva la señal, pero está en un pacto de obediencia, esta persona si está obedeciendo la Torá, ¿qué significa? Y si estamos hablando de la comunidad de Roma, se alejó de los dioses romanos, se alejó de las costumbres romanas, o sea, ¿cómo se alimenta? Se alimenta como se alimenta un ciudadano romano que vaya a esos macelum, que un macelum es las famosas carnicerías, que eso está lleno de idolatría y de paganismo, o se alimenta como el Eterno estableció una dieta. Esta persona, a pesar de que es ciudadano romano, ya no adora a los dioses, ya no practica las Saturnalias, ya no va a las fiestas patronales y ya se abstiene de muchas cosas porque él cortó la raíz de la que se alimentaba, que era Roma, que le está hablando de la comunidad romana, y se adhiere al olivo y bebe de la rica savia de Israel. Cortó, se separa, se aleja y se adhiere o se une a el Dios de Israel. Esa persona no tiene la señal, pero eso no significa que no está en pacto. Verso 28 y verso 29 de capítulo 2. Porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es una señal externa únicamente. Ahí está el verso 28. Él no está descartando la señal. Él lo que está diciendo es que la circuncisión no es únicamente la señal es la señal, pero hace falta el pacto. Todo completo es el pacto y la señal del pacto. Verso 29. El verdadero judío es el que es el que está en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón, porque esa persona espiritualmente se despojó de todo aquel paganismo, todas esas cosas que practicaba antes y ahora se unió, se adhirió a. Entonces estamos viendo que el proceso empieza o la base es lo que está en el interior, es lo que va adentro, no la señal externa. La señal externa no sirve de nada si usted no guarda Torá, no sirve de nada. Y no sirve de nada si usted no está en obediencia a los mandamientos. Pero si usted está en obediencia a los mandamientos y tiene la señal, él mismo lo dice acá. Dice, si en verdad, en el verso 25, es verdad que si obedeces la Torah, la circuncisión te es provechosa. Si usted lleva la señal, pero está en pacto. Usted está en pacto y lleva la señal del pacto. Realmente, esa señal le va a ser para usted muy provechosa. Pero si usted no está en pacto, la señal no le aprovecha nada. Primera de Corintios capítulo 7, verso 18. Dice, fue alguno llamado cuando ya estaba circuncidado, que se quede circuncidado. ¿Por qué? Porque existía un método que se llamaba epispasmos y era revertir la circuncisión para volver a desarrollar un prepucio. Era un tema un poco complicado, doloroso, pero lo hacían. Muy común. Muchos judíos se empezó a helenizar y se empezaron a alejar del Dios de Israel. Y empezaron a revertir, empezaron a hacer el epispasmos. Entonces aquí Pablo le está diciendo, vean, no revierta la circuncisión, le está hablando a la comunidad de Corinto, una comunidad portuaria, de cultura griega, dominada por Roma, que iban a estos gimnasios desnudos, donde era el lugar de entretenimiento, y a usted lo habían circuncidado, y para el ciudadano greco-romano, la circuncisión
es una señal asquerosa. Representa primero que usted, para ellos, para el ciudadano romano, para el ciudadano griego, representaba primero que usted era un analfabeta, era un ignorante, decían ellos. Y por otro lado, representaba que usted era como una especie de pervertido sexual. O sea, usted era una persona que tenía aberraciones sexuales. Era algo mal visto dentro de la sociedad greco-romana. Lo que para el mundo es repugnante, para Israel es valioso. Entonces muchas personas que se empezaron a alejar se desgajaron del buen olivo y se adhieren al olivo nuevamente silvestre. Empezaron a revertir la circuncisión. Les dice, usted está circuncidado. Quédese circuncidado, siéntase orgulloso de su circuncisión. Eso es una señal de pacto. Sigo, verso 18. Que se quede circuncidado. ¿Fue alguno llamado sin ser circuncidado? Que no se circuncide. Pero él no está prohibiendo. Él está dando un consejo. ¿Por qué? Porque circuncidarse en ese tiempo se corría un riesgo muy alto desde lo médico. Significaba que si usted se circuncidaba, en ese tiempo no tenía los cuidados médicos que se tienen hoy en día. Y si usted se circuncida y a usted le entra una infección, usted puede terminar muy mal. Usted puede enfermar de gravedad, inclusive podría llegar a morir. Entonces, Pablo les está diciendo, usted está en pacto con el Eterno, usted está en obediencia, usted le es fiel. Ya, ya, no corramos ese riesgo. No corramos ese riesgo porque usted puede verse en una situación difícil. Si de pronto la persona era pudiente y tenía de pronto un médico que le pudiera vender la medicina y cuidarle, sí. Pero si usted era un esclavo, que un esclavo no gana dinero, cuidados médicos, medicina, quirófano, anestesia, eso no existía. Hielo para la inflamación, antiinflamatorio, no. Se corría un riesgo muy alto. Entonces les está diciendo, quédese mejor así. Lo importante, como dice el verso 19, dice, lo que importa es que usted obedezca los mandamientos. Usted que se corte, si usted es de Corinto, aléjese de los juegos ísmicos hechos para Apolo, aléjese del culto a Delfis, aléjese del culto sexual a la diosa Afrodita, aléjese de todo eso. Aléjese del culto al dios Apolo y no se sienta en la mesa de los ídolos y no comparta con esas personas eso. Aléjese de eso, adhiérase al Dios de Israel. Ya. Pero si usted ya está circuncidado, siéntase orgulloso de su circuncisión. No se aleje de su circuncisión. Eso es lo que él está insinuando ahí. Hechos capítulo 10, verso... Hechos 10, verso 1 al 3. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como el italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. Un día como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un malaj, un ángel de Dios, entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Y vemos, verso 4 es una belleza. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó, Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la has recibido como una ofrenda. ¿A dónde se llevan las ofrendas? En ese tiempo, las ofrendas solo se llevaban al templo. Pero una persona como Cornelio no puede entrar al templo porque era un ciudadano romano. Pero miren el perfil de esta persona. Primero, vivía un hombre que vivía en Cesarea, pero que era obviamente soldado romano, encargado de una centuria. Pero en el verso 2 nos dice que era un hombre piadoso.
que era temeroso de Dios. En el mundo antiguo existía un grupo de personas que eran los temerosos de Dios. El temeroso de Dios no es aquella persona piadosa, entregada al Señor, no. Tenía un nombre específico. Eran aquellas personas que eran de las naciones que ya se habían alejado de sus deidades paganas, de sus prácticas paganas, y habían empezado a adorar al Dios de Israel y a obedecer los mandamientos. Está más que documentado que un temeroso de Dios era una persona que guardaba Shabbat, una persona que guardaba las fiestas, era una persona que se alimentaba kosher, era una persona que circuncidaba ya a su segunda generación, cuando nacían y al octavo día lo circuncidaban. Hacían parte activa de la comunidad judía, asistían a las sinagogas, hacían las oraciones, practicaban todo. Está más que documentado, usted lo puede investigar. Es muy sencillo encontrar esa información. Verso 22 nos da un poquito más de luz aquí en en el capítulo 10. Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él. Era un hombre que estaba involucrado con la comunidad judía, participaba de manera activa. Lo único que no tenía era la circuncisión. ¿Qué significa eso? No puede entrar al templo, no se puede casar con la hija de un sacerdote. Pero aquí lo que le está diciendo en el verso 4 es: yo he aceptado tus oraciones, tu piedad, tu caridad, todo, como si tú hubieras ido al templo y me hubieras presentado una ofrenda, un corbán. ¿Qué significa corbán? Significa regalo. Eso es lo que le estaba diciendo aquí el Eterno. Tanto era para él que en el verso 3 dice: un día como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio un ángel. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba orando, estaba haciendo la oración de la tarde como todos los judíos. Si usted se sienta a mirar cuáles son las prácticas de un judío, se va a dar cuenta que en la tarde todos los judíos piadosos tienen una oración. ¿Sí? Está la oración de la mañana, la oración de la tarde, la oración de la noche. Investigue cuándo se hacía la oración de la mañana y cuándo se hacía, no, cuándo se hace la oración de la mañana y cuándo se hace la oración de la tarde. Entonces Cornelio no es una persona pagana, idólatra, adorador del dios Apolo, adorador de Zeus, adorador de Mitra, adorador de Afrodita. No, él es una persona que ya se había cortado de todo esto. No practica las Saturnalias, se alimenta de una manera muy diferente como se alimenta según la dieta bíblica. Debía guardar Shabbat. Si él asistía, si él era bien visto entre la comunidad judía es porque él estaba adherido. Y si él estaba orando y se le acerca un ángel a decirle que ha visto con agrado, pues ¿a qué Dios le está orando? No le está orando al dios Apolo. El mismo texto nos lo revela. Entonces, Cornelio era una persona que ya estaba en obediencia. Él ya se había alejado de las costumbres, de las deidades. Sí, es ciudadano romano. Sí, es soldado romano. Sí, está encargado de una centuria. Sí, vive en una ciudad romana. Pero él está cortado de todo eso y se había adherido al Dios de Israel. Estamos viendo ahí. Estamos viendo que él estaba en pacto. Él ya estaba en pacto. Y, no, y por eso el Mesías se le revela. Y le dice: yo he decidido aceptar y verte a ti como qué, como un ciudadano israelita. O sea, así, si no así, aún así, sin tener la circuncisión. Pero su estilo de vida era el estilo de vida de una persona que está en pacto con el Eterno. Hechos 15, capítulo 1 al 3. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Rito de Moisés es muy diferente a la Torá. Una cosa es circuncidarse según los mandamientos divinos. Otra cosa es que el rito de Moisés. ¿En qué parte de la Torá Moisés estableció un ritual de cómo se debía circuncidar? Eso es un hebraísmo
que nos representa una manera particular de realizar una circuncisión. ¿Para qué? Para obtener una ciudadanía, o mejor dicho, para hacer conversión. Estas personas de la Judea habían venido y les habían dicho, ustedes tienen que hacer la circuncisión según nuestras costumbres para que logren una ciudadanía. Por eso Pablo se molestó tanto. Les dijo, ¿ustedes por qué les están diciendo que tiene que ser bajo un rito en específico? En ese tiempo existían por lo menos unas 24 vertientes interpretativas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios. Dentro del fariseísmo existían 7 corrientes. Unos hacían exégesis alegórica, otros hacían exégesis expositiva, otros hacían exégesis literal como los saduceos, y todos interpretan y todos tenían sus costumbres. Una cosa era Hillel, otra cosa era Shammai. Entonces estos llegan diciendo, no, es que tienen que circuncidarse como nosotros hemos establecido que se deben circuncidar. Y Pablo dice, mucho cuidado, mucho cuidado. Ustedes como me vienen a decirle a estas personas que están en obediencia a Dios, en fidelidad a Dios, que no están en pacto con Dios. ¿Cómo me le vienen a decir ustedes eso? Si más de una persona de estas puede estar en mejor condición de fidelidad al Eterno que usted. Él mismo lo manifiesta en Romanos. Hechos 16 del 1 al 3. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía, pero su papá era griego, su padre. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Los hermanos, ¿qué significa eso? ¿Por qué hablaban bien de él? Porque tenía un testimonio, estaba en obediencia a los mandamientos, obedecía a la Torá, practicaba la Torá, obedecía a Dios. No, que es que los 613 mandamientos son una carga muy pesada. Yo no veo a nadie hablando de los 1050 del Nuevo Testamento diciendo que son una carga muy pesada. No conozco la primera persona que diga que los 1050 mandamientos del Nuevo Testamento son una carga muy pesada. No he visto el primero que diga, no, es que guardar o sea, el Nuevo Testamento es una cosa tan difícil. Hablaba muy bien de él. Y si su madre era judía es porque él sabía a qué se refería. Y si sus hermanos, ¿cuáles hermanos? Hermanos griegos, los hermanos romanos, no, sus hermanos, sea judíos o gentiles creyentes en el Dios de Israel, pero practicaban. ¿Por qué practicaban? Pues practicaban lo que tenían en la mano, que era el Antiguo Testamento, creyendo en Yeshua. Verso 3. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, porque no era un hombre de testimonio, era un hombre que estaba en pacto con Dios. Para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara. Entonces, si él dice que no se circunciden y él omite la circuncisión, entonces ¿por qué le dice a Timoteo que se circuncide? Pues todos sabían que su padre era griego. Él le dijo a Timoteo que se circuncidara. Tiene el testimonio. Es un hombre que está en pacto con el Eterno. Es un hombre que obedece los mandamientos. Bueno, lleve la señal. Circuncídese. Y estamos tranquilos. Así que Pablo no está en contra de la circuncisión. Pablo está en contra de aquellos que físicamente están circuncidados, pero no obedecen la Torah, no obedecen a Dios, no están en pacto. Su circuncisión es como si usted fuera un incircunciso. Y lo segundo, y es que Pablo está en contra de aquellos que obligan a una persona que se circuncide como si eso fuera realmente el pacto. No, el pacto es la obediencia. Es la obediencia. Y su obediencia, como a Cornelio, ¿qué hace el Eterno? Lo mira con agrado y le revela su palabra y lo acepta. Cornelio estaba en pacto. Timoteo estaba en pacto. La palabra no nos revela si Cornelio en algún momento se circuncidó. Eso no nos lo revela.
Pero por lo menos Timoteo sí nos dice que él se circuncidó. Bueno, pero entonces, la señal del pacto, ¿sí o no? ¿Sí se puede o no se puede? ¿Sí se puede o no se puede? Estamos viendo que lo importante, bíblicamente, es la circuncisión del corazón. Pero uno no ve realmente de manera explícita ningún texto que diga que Pablo dijo no a la señal del pacto. Él les está diciendo a toda la comunidad gentil, entren en pacto con el Dios de Israel. Esa relación armónica se restaura por medio de Yeshua. Pero él en ninguna parte está diciendo que no se circunciden. Él está diciendo, usted está no circuncidado, quédese así. Pero no le está diciendo, prohíbo que se circunciden. Hay que entender el contexto en el que se vivía en ese tiempo. Ahora, hay que tener en cuenta que un rey, cuando establece algo, que es un decreto, ni siquiera el mismo rey puede quitar ese decreto. Les pongo aquí la presentación nuevamente. Sin embargo, esto es Esther capítulo 8, verso 8. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya se ha escrito en el nombre del rey y lo que se hace ya con su anillo jamás puede ser revocado. Lo tenemos en el tema de Juan el Bautista o Johanán el Inmersor. Cuando el rey prometió a esta chica, a esta niña, a esta jovencita que hizo una danza, le dijo, te prometo. Cuando ella le pide la cabeza de Juan, él no se pudo retractar, porque él ya había jurado algo. Y una vez se decreta, no se puede revertir. Ahí estamos viendo en Esther 8:8, dice, jamás puede ser revocado lo que algo en el nombre del rey haya sido sellado, haya sido marcado. Entonces, Mateo 5:17. Palabras de nuestro Mesías, mostrándonos realmente cómo se debe tratar el tema de la ley. Mateo 5:17 dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley, la Torá, ahí es nomos en el griego, o los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, la Tanaj, la Biblia hebrea, como usted la quiera llamar. No he venido para abolir, sino para cumplir. Ahí la palabra en el griego es pleroo, que significa maximizar, que no falte nada, perfeccionar, llevar a cabo, o sea, ejecutar, realizar, llevar a la praxis, obedecer como debe ser. Eso significa, yo no vine a abolir, sino a cumplir. Yo podría traducirlo. No he venido a abolir, Yeshua está diciendo, yo no vine a abolir, sino que yo vine a obedecer como debe ser. Yo vine a ratificar la Torá. Yo vine a llevar a cabo la Torá. Es muy claro. Incluido el pacto e incluida la señal del pacto. ¿Ok? Verso 18 y verso 19. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de esta ley, hasta que todo se haya cumplido. En Deuteronomio, el Eterno llama dos testigos de un pacto. Dice, yo pongo hoy delante de ustedes el cielo y la tierra, de que ustedes, que yo y ustedes, entraremos en pacto. Llamó los testigos. En el mundo antiguo, los reyes citaban a sus dioses como testigos del pacto.
En este caso, el Eterno no va a llamar a otros dioses, porque por encima de él no hay nadie. Entonces, ¿él llama a qué? A los cielos y a la tierra, por testigos. Entonces, él aquí está diciendo, porque de cierto les digo que mientras existan, ¿qué? El cielo y la tierra, los testigos, significa que si los testigos están, es porque el pacto todavía está vigente. ¿Cuándo pasan estos testigos y vienen unos nuevos testigos? Usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20 es muy claro cuando dice, 20:11, vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo. O sea, ya estos testigos desaparecen, o sea, que viene una renovación de un pacto. Y capítulo 21, verso 1, vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. En ese momento, ya sí las cosas cambian. Pero él mismo está diciendo, desde que estos testigos estén vigentes, estos testigos de este pacto, sigue vigente. Y ellos validarán realmente el pacto. Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así le enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Punto y coma. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Hay pequeños y grandes. ¿Quién es grande en el reino de los cielos? El que practica y enseña que se deben practicar y aplicar aún el mandamiento más pequeño. Pero usted será llamado pequeño en el reino de los cielos si usted aún el mandamiento más pequeño, dice la gente, no, quedó abolido. El mismo aquí está diciendo, yo no voy a abolir, yo vine a maximizar, yo vine a aplicar las cosas y a obedecer las cosas como son y a llevar a su cúspide en la verdadera interpretación o explicación para la correcta aplicabilidad. Entonces, familia, una cosa es el pacto, otra cosa es la señal del pacto. Las mujeres no tienen que portar la señal del pacto porque las mujeres nacen ya con la señal. Pero las mujeres sí deben circuncidar su corazón, sus oídos, apartarse de las cosas. Entonces, lo primero, como Abraham, de la nada Él se nos revela a nosotros, los que somos gentiles, sí, venimos de las gentiles de las naciones. Cuando Él le dice, cuando en Génesis 12 el Eterno le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande, ahí en el hebreo es Goi Gadol, Goi, nación, que se le ha dado un contexto de pagano por una serie de circunstancias, bueno, pero la palabra en su etimología significa nación, por eso Goim, naciones. Entonces ustedes de las naciones, como somos nosotros, sí, somos de las naciones, está bien. Y si usted estaba adherido a esa nación, a sus costumbres, a sus dioses, a sus costumbres, entonces el Eterno se le revela a usted de la nada, como se le reveló a Abraham y le dice, quiero que te cortes de ahí y te adhieras a mí. Adherirse a mí es a mi pacto y las condiciones las pongo yo y las estableció en un pacto, en su bendita Torah, en sus instrucciones. En ese momento que usted dice, sí, yo corto con Mesopotamia y me adhiero al Dios de Israel, en ese momento usted hizo un corte, usted cortó en su corazón. Usted en ese momento ya está en pacto. Algunos llevarán la señal, a algunos les faltará la señal, algunos podrán llevar la señal, algunos no la podrán llevar porque carecen de medios, de recursos o lo que sea. En el mismo Hechos capítulo 15, Jacobo
presidente del concilio, donde ven puros judíos, cuando Pablo presenta la queja de estas personas que habían venido, el mismo Jacob dice, venga, no inquietemos a las personas de las naciones. Vamos a enviarles 4 primeros preceptos, que realmente no son 4. Si usted se pone a revisarlos, son mínimo 80 mandamientos. Porque inmoralidad sexual, ¿qué implica? Según la Torá, implica un montón de mandamientos. Fornicación, adulterio, no mirar la desnudez de esta persona, y no tener relaciones con animales, un montón de cosas. Y de absténgase de sangre, y absténgase de ahorcado, que implica la alimentación. Solo Levíticos 11, porque ahorcado no es que usted toma un animal y lo ahorca. Ahorcado es que se hizo un mal corte, un mal sacrificio del animal. O sea que esos 4 no son 4, son muchos más. Pero el verso 20, el que sigue, es el más interesante, porque él dice, porque Moisés, o sea, la Torá, siempre hay alguien que la enseña en cada Shabbat, en las sinagogas. Las personas irán entendiendo, primero, que la persona empiece a obedecer en su corazón, es decir, circuncide su corazón y entren en el Dios de Israel. Y en su momento, él irá entendiendo más cositas. Y en su momento, la persona tomará la decisión de llevar la señal del pacto. Si puede, si tiene los recursos, tiene la capacidad de hacerlo. En su momento, la persona lo hará. Entonces, familia, nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Yo sé que es un tema un poco complejo, es un tema un poco polémico, pero pues espero que haya logrado traer por lo menos un poquito de luz a la vida de ustedes. Gracias.